Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo llevamos ese supuesto práctico del plan de medidas antifraude? Es amplio, ¿eh? Es duro. Se ha pretendido que tengáis ahí pues, la mayoría de las casuísticas, tanto si estáis en una administración pública o vais a acometer el trabajo en una administración pública, como si estáis en una entidad privada, en una organización empresarial, en una empresa o vais a acometer la ayuda y asesoramiento en una empresa. Eh, es importante que os entréis, es decir, ahí y que utilicéis las herramientas que se han puesto a vuestra disposición o que se os han orientado. Efectivamente, hay programas informáticos, hay algunos que otros que ya en modo privado lo hemos comentado, que sirven para ayudar, pero que como sabéis, las herramientas están ahí. Yo sé que hay compañeros y compañeras en el tema de la consultoría, ¿no? Que son muy celosos con su procedimiento, con sus herramientas. Bien, vale, se respeta que sean celosos, pero lo que tienen que ser celosos es con hacer bien su trabajo y de alguna forma en know-how, ahora los que os vayáis o estáis dedicando a la consultoría o los que vayáis a contratar a consultores, que sepáis que el know-how del consultor, el saber hacer del consultor o la consultora o de la entidad consultora, más que en las herramientas que tiene y en los procedimientos, que son importantes, está en la filosofía, en el enfoque, ¿no? En esas personas que van a estar trabajando con vosotros 2 semanas, 15 días, un mes, 3 meses, dependiendo de la amplitud del proyecto de medidas antifraude, pues que van a estar ahí, ¿no? Con una cualificación, una suficiencia técnica y luego que tengan muy claro bueno, que esto no es un copia y pega, ¿no? Sino que cada administración pública, sea desde un ayuntamiento hasta una administración general del Estado, pues es es un mundo en sí misma y que no es cuestión ni copia. Sé que se está haciendo, que se está copiando, pegando, envíame me lo estáis, no me lo paráis de recordar, ¿no? Supuestas consultoras que se dedican a hacer planes de medidas antifraude como churro, es decir, envíame un cuestionario y a vuelta de correo electrónico te envío el plan antifraude. Eso sabéis que se está haciendo y que bajo mi punto de vista no llega, no va a llegar a medio plazo a ningún sitio, espero, ¿no? Confío en la Unión Europea, en los organismos de control, que son, sabéis, que son serios bueno, tarde o temprano irán cayendo. Obviamente se le hace un desgajo a aquellos que intentan hacer las cosas, trabajar bien, ¿no? Pero no os preocupéis, aguantar ahí un poquito porque dentro de un tiempo se os va a volver a vuestro favor los que intentáis hacer las cosas bien y la pena es que bueno, el riesgo, bueno, el riesgo, la situación, el desajuste que le va a suponer a esa administración pública que contrate un plan de este tipo, ¿no? O a esa entidad privada, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Dentro de las herramientas que estáis viendo, que habéis visto en el curso, pues sabéis que tenemos por un lado las herramientas europeas, de la Unión Europea, y por otro lado las herramientas del Gobierno de España. Y también sabéis que alguna que otra comunidad autónoma pues también ha generado también herramientas, guías, ¿no? para orientar a cómo se hace un plan de medida antifraude. Está todo escrito, está ahí, algunos de ellos, algunas de las guías muy buenas. Y también incluso alguna que otra entidad de la Administración General del Estado también ha hecho alguna otra guía y alguna orientación muy interesante, ¿no? Está todo ahí, sabéis, ¿no? Es articularlo y generar vuestro propio modelo de, de confección de un plan de medida antifraude adaptado a cada entidad. No hemos profundizado mucho en las herramientas de la Unión Europea y digo, voy a hacer un breve tutorial reforzando las clases presenciales virtuales y los contenidos que tenéis ahí a vuestra disposición en el tema de las herramientas de la Unión Europea. Me voy a centrar en una en específico, voy a compartir pantalla.
Me voy a centrar en una en específico bueno, que ya está, que viene desde el año 2014, ¿no? Se publicó, la Comisión Europea lo publicó en junio de 2014, unas orientaciones para los Estados miembros y las autoridades responsables de los programas, de los fondos que iban a gestionar, que iban de alguna manera a decidir, ejecutar los fondos estructurales de inversión europeos, pues daban unas orientaciones respecto a la evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude. Fijaros, viene de 2014, ¿no? Pues quiero decir, está todo inventado y además con muy buen enfoque. Obviamente, esta guía, estas medidas, no es que estén desfasadas, sino que por suerte la administración pública, tanto la europea como la nacional, como la de las comunidades autónomas, pues han generado más información, más ayuda, más orientación para que sepamos cómo debemos de realizar un plan de medidas antifraude. Me voy a centrar y para ello voy a aprovecharme de unos apuntes que en su momento realicé, básicamente haciéndome eco de esa guía de la Unión Europea, ¿no? Reitero que esta guía en específico, la Comisión Europea la dirigía ¿a quiénes? Pues a los Estados miembros y a las autoridades responsables de los programas relacionados con los fondos estructurales y de inversión de Europa. En su momento la Comisión Europea pues pretendía ofrecer una serie de directrices y recomendaciones, ¿no? ¿Dirigidas a quiénes? Pues fundamentalmente a las autoridades de gestión, aunque luego veremos que también a las autoridades de auditoría también. Autoridades de gestión, AG, y también a las autoridades de auditoría AA. Pero eran relativas estas orientaciones a la aplicación del reglamento de la Unión Europea, el 1303, que había salido un año antes, 1303-2013, en específico al artículo 125, apartado 4, letra C de ese reglamento, que según el cual pues las autoridades de gestión debían poner en marcha, estamos hablando del año 2014, fijaros, debían poner en marcha medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude, teniendo en cuenta los riesgos que se hubieran detectado en su momento, ¿no? Estas autoridades de gestión AG. Asimismo, con este documento, la Comisión Europea pretendía ofrecer orientación, como ya he comentado, a la autoridad de auditoría, a la AA, ¿no? ¿Orientación en qué? Pues en cómo tenía que verificar esa autoridad de auditoría pues el cumplimiento de ese artículo 124 del reglamento 1303-2013. La Comisión Europea recomendaba a las autoridades de gestión que amparasen un planteamiento proactivo, un planteamiento estructurado, un planteamiento específico para gestionar el riesgo de fraude, adoptando medidas proactivas y proporcionadas contra el fraude que ofrecieran una relación satisfactoria entre coste y eficacia. Entre coste y eficacia. Todas las autoridades de gestión debían comprometerse con la tolerancia cero al fraude. Tolerancia cero al fraude. Comenzando con la adopción de una actitud adecuada desde los puestos de mayor responsabilidad. ¿Veis? Están ya en su momento la Comisión Europea pues estaba diciendo, oye, los puestos de mayor responsabilidad, es decir, los puestos políticos, las direcciones generales, ¿no? Tolerancia cero, que se le metan en la cabeza, ¿no? Porque si están concienciados, ¿veis? Ahí, es decir, esto no es solamente pasar un cuestionario para hacer un plan de medida antifraude, hay una concienciación a los que cortan el bacalao en una administración pública o a los que cortan el bacalao en una organización privada sobre la importancia de las medidas antifraude, ¿eh?
En una administración pública da igual que esté dirigida o que haya una corriente política conservadora, liberal o progresista, ¿no? Lo importante es que tanto los liberales, tanto los conservadores como los progresistas estén concienciados de la importancia de tolerancia cero contra el fraude, ¿no? Ciertamente, una evaluación de riesgo de fraude correctamente orientada, reforzada, empoderada, con que los que cortan el bacalao están de alguna manera concienciados en luchar contra el fraude, pues ¿qué es lo que propicia? ¿No? Si además, si hay un compromiso firme de lucha contra el fraude, ¿no? Que esté comunicado con toda claridad, ¿qué es lo que propicia? Pues constituye inequívocamente un mensaje, vamos, muy claro a los posibles defraudadores, ¿no? Aquí no, ¿no? O aceptan las reglas del juego, que es cumplimiento del ordenamiento legal, o aquí no me meto porque aquí esta gente no puedo traspisijar con ellos, ¿no? Ya está. Fijaros qué fuerza, ¿no? Igualmente, unos sistemas de control sólidos y eficaces pues pueden reducir considerablemente el riesgo de fraude. Sin embargo, ojo, tales sistemas no pueden eliminar completamente el riesgo de que el fraude se produzca o de que no se detecte. Es decir, oye, hay un riesgo inherente que lo puedo ir bajando, pero que al final se queda en un riesgo tolerable, ¿no? Lo que vosotros llamáis qué apetito de riesgo, ¿no? Para la Comisión Europea, los sistemas deben garantizar la existencia de procedimientos de detección del fraude y la adopción de las medidas adecuadas cuando se detecta la existencia de posibles casos de fraude. Esas orientaciones de la Comisión Europea, que emitió en 2014, pues pretendían constituir una guía paso a paso para abordar cualquier tipo de fraude que pueda seguir existiendo después de haber puesto en marcha eficazmente otras medidas de buena gestión financiera. Contesto también a Paula cuando expresaba, decía, oye, pero si antes de todo esto ya he visto algún que otro plan de medida antifraude de alguna administración pública, efectivamente estaba basado, ¿no? Estaba trabajado en base a orientaciones como por ejemplo la de esta guía que estamos comentando. No obstante, el objetivo fundamental de las disposiciones reglamentarias era establecer una gestión de riesgo de fraude que tuviera una relación satisfactoria entre el coste y la eficacia. Es la segunda vez que comento aquí coste y eficacia, poniendo en marcha medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude. Lo que en la práctica, ¿qué significaba? Pues adoptar un planteamiento específico y adaptado a cada programa y a cada situación. Esto no es un copia y pega, esto no es pasar un cuestionario y a vuelta de correo te envío un plan de medida antifraude. No. No hay un ayuntamiento igual a otro, vamos, lo confirmo. O una administración pública igual a otra. La herramienta de autoevaluación del riesgo de fraude que se facilitaba como anexo, que es muy interesante y que sugiero que los que no lo hayáis visto, que la bicheéis un poquito, pues podía usarse para evaluar el impacto y la probabilidad de los riesgos de fraude más frecuente en esa administración pública, en esa autoridad de gestión. La autoridad de gestión debía centrar su objetivo operativo en una respuesta ante el fraude proporcionada a los riesgos existentes y adaptada a las situaciones concretas que existían en la entrega de los fondos en cada programa o en cada región. En particular, una vez analizada la evaluación del riesgo, realizada y evaluada esa evaluación de riesgo y puesto en marcha los controles atenuantes en el nivel del sistema, pues la Comisión Europea recomendaba a las autoridades de gestión que abordaran las situaciones concretas que podían originarse durante la
la ejecución de las operaciones, ¿no? Desarrollando nuevos indicadores de fraude específicos, los indicadores de alerta, y garantizando una colaboración y coordinación efectiva entre la autoridad de gestión, la autoridad de auditoría y los organismos de investigación. Como veis, es decir, estamos relatando lo que estamos trabajando ahora, ¿no? En el curso, ¿no? De eso se basa, ¿no? Ya estaba escrito, ya estaba orientado, ya estaba explicado de cómo se tenía que hacer, ¿no? Para la Comisión Europea, la autoevaluación del riesgo de fraude que se proponía era sencilla, era lógica y era práctica. Y estaba basada en 5 pasos metodológicos fundamentales que os están sonando. Primer paso, estimación cuantitativa del riesgo de que se produzca un tipo de fraude determinado, basada en la valoración de su probabilidad y de su impacto. Riesgo bruto para la Comisión Europea. Segundo paso, valoración de la eficacia de los controles que actualmente estaban en marcha en esa entidad para paliar el riesgo bruto, valorarlo. Tercer paso, valoración del riesgo neto, tras tener en cuenta la efectividad y el efecto de los controles que pudiera haber en marcha, es decir, la situación tal como es en el momento de la evaluación, lo que llamamos el riesgo residual. Cuarto paso, valoración del efecto que podían tener los controles atenuantes que se planee establecer sobre ese riesgo neto o sobre ese riesgo residual. Y quinto y último paso, definición del riesgo objetivo, es decir, ese nivel de riesgo que la autoridad de gestión considera admisible tras la puesta en marcha de controles efectivos, que nosotros estamos hablando de riesgo tolerable o apetito de riesgo. Pues familia, espero que os haya venido bien este refuerzo. Cualquier duda, ya sabéis, el protocolo para trasladármela, y nos vemos en el siguiente tutorial.